nos corresponde ver ahora vinilogía. Quedan dos materias por ver, vinilogía e isosterismo. Estamos viendo métodos de cómo modificar un prototipo de manera cualitativa, de manera visual. O sea, lo que estamos viendo son criterios que ustedes tienen que desarrollar para poder modificar una estructura. Y dice el apunte, introducción de enlaces múltiples o vinilogía consiste en transformar un enlace simple AB en un enlace doble o bien un enlace triple. Cuando uno hace eso dentro de una estructura, la lipofilia del compuesto no cambia drásticamente porque no estamos, si es que la cantidad de átomos original es la misma, ¿no es cierto? No estamos alterando la composición química drásticamente, pero sí se altera drásticamente la geometría. Pasamos de tener un híbrido sp3 a un híbrido sp2, pasamos de tener una estructura tetraédrica a una estructura, ¿cómo se llama la geometría sp2? Trigonal plana. O sea, pasamos de tener ángulos de enlace de 109.5 a tener ángulos de enlace de 120. Pregunta, ¿y por qué aumenta la rigidez al introducir enlaces dobles? Se genera un incremento de la rotación en este caso. Exacto. Exacto. Los enlaces dobles no son rotables. No hay libre rotación en torno a un enlace doble. Y además se introduce algunas veces otra complicación extra. Cuando ustedes tienen un enlace doble, se genera potencialmente isomerismo geométrico. ¿Cómo se llama el isomerismo geométrico? No es R y S. Tiene otro nombre. A ver, cuando tenemos, por ejemplo, una estructura de este tipo versus... Ya puede ser cis-trans o también puede ser E-Z. Claro, esos términos se emplean más, tal cual, son términos germánicos, E y Z. El E sería el equivalente a trans y el Z sería equivalente a cis. Ejemplo, consideremos el diseño de análogos hormonales de estradiol. Lo que tenemos acá a la izquierda es la molécula de estradiol. ¿Qué es el estradiol? Ahí dice estrógeno natural, ya, pero ¿qué es eso? Biológicamente hablando. Una hormona, muy bien, la hormona sexual femenina por excelencia. Y tenemos la presencia de un anillo aromático que puede hacer interacciones de tipo... Perfecto, con el receptor de estrógenos, y de hecho lo hace, ¿ya? Tenemos el resto, una estructura bastante lipofílica, todo esto es un derivado de tipo ciclopentano, fenantreno, y dos grupos polares, que son importantes para el anclaje a los receptores de estrógeno, porque hacen interacciones de puente de hidrógeno. Ahora, se ha determinado que estos dos grupos hidroxilos son importantes y la distancia entre ellos es relevante. Esta distancia de un hidroxilo a otro es relevante. Si ustedes eliminan los hidroxilos, la actividad baja considerablemente. Esta es una molécula de alta o baja lipofilia. Baja o alta. ¿Cuántos carbonos lograba solubilizar un hidroxilo? Alrededor de 3. Y aquí hay mucho más que 6 carbonos. Esto tiene muchos carbonos, es una molécula de elevada lipofilia. Los receptores nucleares o los receptores de estrógeno son receptores nucleares. Por tanto, las moléculas que actúan en ellos son por lo general moléculas muy lipofílicas, sean los estrógenos naturales o bien moléculas de síntesis, como lo que vamos a mostrar a continuación. Con esta información, alguien dijo, podríamos crear una nueva molécula que preserve esta distancia entre dos hidroxilos polares. Más o menos será una distancia de unos 10 o 11. Esa es una buena pregunta. Podríamos medirlo. Ya voy a dejar cargando un programa en el intertanto para que ustedes vean cómo uno puede medir esto de una manera bastante razonable. Entonces, qué bueno que me lo consulta. Vamos a abrir el programa. Bueno, mientras carga,
aquí al lado tenemos un derivado que se creó con el fin de imitar al estradiol natural, a la hormona sexual femenina, y tenemos que es un cis-dietil-estilbestrol, así se llama, y es inactivo. Cuando decimos cis, ¿era E o Z? Exacto, bien, Josu. Z. Perfecto. Pero acá al lado tenemos el trans-dietil-estilbestrol, y este sí es activo porque preserva esta geometría con estas distancias entre los grupos hidroxilos. Y no solo eso, sino que tenemos el anillo aromático, que ya sabemos va a hacer interacciones de tipo pi-stacking con el receptor. Pregunta, ¿y si en vez de ser hidroxilos tuviésemos átomos de flúor acá, en vez de hidroxilos? Porque daría un efecto de electrón atrayente. Ya, ahí está, ahí hay dos preguntas. Primero, ¿no es cierto? Es si es que el flúor puede hacer puente de hidrógeno, y la respuesta es sí, solo como aceptor. Entonces tendríamos que ver si en el receptor estos hidroxilos están actuando como dadores o aceptores. Si colocamos flúor, el flúor solo va a poder actuar como aceptor, pero flúor e hidroxilo es muchas veces en química medicinal un cambio que uno busca, un cambio que uno hace. Se emplea mucho ese reemplazo en química medicinal, y este tipo de reemplazos recibe el nombre de isosterismo, que es lo que vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Ya, entonces ahí les voy adelantando para que ustedes vayan desarrollando criterio de cómo modificar algo para conseguir potencialmente algo mejor. Ahora, lo otro que cambiaría al añadir flúor en vez de hidroxilo es que la molécula se vuelve más o menos electrofílica. Exacto, incrementa la electrofilia del compuesto, se vuelve más electrodeficiente los anillos aromáticos. Bien, entonces si ahora solapamos las dos moléculas, esto obviamente es un solapamiento sencillo, bidimensional, pero ilustra bastante bien qué cosa, que hay una distancia similar entre los hidroxilos tanto de la hormona como del derivado sintético natural. ¿Por qué digo que es sintético? ¿Cómo puedo concluir tan rápido de que el trans de dietilestilbestrol es sintético? Porque es una molécula simple y porque además es tremendamente simétrica. Es raro que un compuesto natural tenga una perfecta simetría, que sea una molécula demasiado simple y con un plano de simetría, es raro. En la naturaleza, en las células, siempre las cosas son más complicadas. Entonces ahora tenemos acá una nueva molécula que no sé si notan el cambio cuando paso de la estructura tal como la dibujamos en el programa a la estructura minimizada. ¿Ven que hay un pequeño cambio? Movió los sustituyentes para minimizar la repulsión. ¿Qué creen ustedes que pasó? O sea, ¿cómo ocurre este proceso a grandes rasgos? No quiero aspectos técnicos, pero ¿qué ocurre en una minimización energética? Yo creo que alguna idea tienen de eso. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se hizo tras bambalinas para llegar a una estructura más optimizada geométricamente hablando? ¿Qué me pueden decir ustedes de este proceso? Vean qué interesante, cómo el enlace doble, lo ven acá, ahí está el enlace doble, cómo mueve una cadena para un lado, la otra para el otro lado y los anillos de benceno en esta disposición. Lo que ocurre son cálculos con ecuaciones, básicamente con las leyes de Newton. Las leyes de Newton subyacentes a esto, considerando las moléculas como si fuesen formadas por esferas conectadas por resortes, y de esa manera se consigue la mejor minimización
por mecánica clásica. Este es un método rápido de minimización. Esto no fue un cálculo cuántico, sino tendríamos que esperar mucho más. Bueno, vamos acá a lo que era la pregunta. Tomamos acá el hidroxilo, ya la apuesta es 10. Ya veamos, ahí hay uno. 12.7, bien, bastante cercano, 12.07 angstrom. Entonces, con este tipo de herramientas ustedes van a poder llegar más lejos. No solamente porque ustedes pueden medir cosas, sino porque también en esta interfaz van a poder solapar moléculas. Y ahí uno puede ir variando sustituyentes, uno puede ir proponiendo algo nuevo de manera racional. Ahí es donde importa mucho el ojo químico. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran solapar esta respecto a la original para ver qué cambió. Profe, hay algo que no me acuerdo, que creo que lo había mencionado. La distancia, la longitud de los fenoles era más o menos 3,5, más o menos. La distancia para un puente de hidrógeno. No, la longitud de la molécula. De un fenol. De un fenol completo también lo podemos medir. Creo que usted lo había mencionado. Probablemente, claro, en este momento no recuerdo el valor, pero midámoslo desde este carbono, sería hasta acá. 4. Sí. 4 el fenol completo, 4.16, 4.2 aproximadamente. Y tenemos también que la molécula se puede ver de otra manera. Podemos verla en esta disposición así de esferas, un poco más realista para ver la superficie. Entonces, esto es súper rígido. Esto no es rotable. Con ese doble enlace en el centro, imposible que eso rote. O, ¿no es cierto?, una representación de este tipo. Entonces, con esto vamos a movernos bastante para poder ver interacciones ligando-receptor y para poder proponer cosas nuevas a partir de nuestras ecuaciones Cuser. Muy bien, ya. Entonces, el principio subyacente de insertar enlaces dobles dice que dos sustituyentes X e Y unidos por una cadena vinilénica o polivinilénica, llámese un enlace doble o varios enlaces dobles conjugados o, por ejemplo, un enlace doble y un anillo aromático, se comportan como si estuviesen unidos directamente. Podemos explicar eso en términos de la teoría electrónica de resonancia o de orbital molecular. Y lo que estamos diciendo básicamente es que los efectos de los grupos atrayentes y dadores se transmiten por superposición de orbitales pi. A grandes rasgos, lo que se está diciendo es que si en una molécula grande, en una molécula cualquiera, tenemos dos grupos, por ejemplo, un grupo A y un grupo B, donde un grupo es electronegativo y el otro es electropositivo, si nosotros permitimos que haya una conjugación electrónica de aquí para acá, entonces favorecemos esa polarización necesaria para la actividad. Siempre y cuando acá en el centro tengamos un sistema que permita el flujo de electrones de una parte de la molécula hacia la otra parte de la molécula. ¿Cómo fluyen los electrones por la molécula? Precisamente una estrategia es a través de la resonancia. Los electrones se mueven de un lugar a otro. Entonces acá está vinilogía alifática, donde X e Y son grupos importantes para la actividad, uno electropositivo, otro electronegativo. Bueno, si entre medio insertamos un enlace doble o varios enlaces dobles, se preserva esa polarización. Supongamos que X es el electropositivo e Y es el electronegativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con un enlace doble, el efecto se preserva. O con varios enlaces dobles. Y acá, si usted inserta un anillo aromático, pregunta, ¿se preserva en todos los casos? Por ejemplo, si X es el grupo electrodador, tenemos que acá el efecto, ¿no es cierto?, va hacia Y. Y si está en para, también, ¿no es cierto?, se preserva. Y si hay más de un sustituyente, anillo aromático y enlaces dobles, también. También tenemos la conjugación preservada por resonancia. Y profe, no dependería también de los sustituyentes que hay. Si se quería preguntar si Y, por ejemplo, es fluoro. Claro que sí, va a depender de los sustituyentes, hay que analizarlo caso a caso. Pero tengo ahí un caso más adelante, ¿ya? Y la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa
si tenemos otro tipo de combinación, por ejemplo, este anillo aromático conectado con el X y con el Y así, o si usted en vez de tener un anillo aromático tan simple, tiene, por ejemplo, otro anillo aromático y ahí podríamos tener, por ejemplo, un X acá y un Y acá. ¿Qué me pueden decir de esos dos casos? Entonces, en el primer caso, ¿se preserva la distribución por resonancia? No, porque no hay conjugación. Entonces, no hay conjugación por resonancia, no puedo llegar por resonancia hasta Y. Imposible, ¿ok? Y en el segundo caso, a ver, ¿cómo se Exacto. Recuerden que esta azufre participa de la resonancia, contribuye a la aromaticidad con uno de sus pares electrónicos, y si yo trato de trazar la resonancia de X a Y, no llego. No hay cómo. Ya va a llegar acá, a esta posición. O sea, si Y estuviese acá, sí. Pero aquí no. Así que mucho cuidado. No tengo forma de inyectarle electrones a Y. Así que mucho cuidado. ¿Cómo se llama este anillo? Por ahí va. Muy cerca, tío. Ya, vamos bien. Tío Feno. Profe, una consulta. ¿Solamente se puede generar en este caso esta resonancia en posición orto y Exacto. para? Claro, eso es posición orto y posición para, en un anillo aromático de benceno. O equivalente en meta no. No, la binología no nos sirve porque no hay conjugación electrónica. Entonces lo que queremos es preservar la conjugación electrónica de un grupo con otro cuando sabemos que son grupos importantes para la actividad. Cuando el anillo es más raro, usted va a tener que determinarlo con un análisis de resonancia. ¿Ok? Entonces este puede ser un caso, pero pueden haber muchos otros anillos inusuales. Entonces, ¿qué pasa acá? 3 ejemplos en uno. Dice ahí, se mantiene la densidad electrónica de los centros críticos para la actividad. Primer caso, tenemos un éster donde un oxígeno es electropositivo y el otro electronegativo. En los 3 casos se preserva porque acá al insertar el enlace doble tenemos la conjugación, y si insertamos un anillo de benceno en para, también se preserva esa distribución de carga. Pero si estuviese en meta, en el último caso acá en meta, no, ahí se pierde. Entonces en estos casos se preserva la densidad. Ahora, ¿qué cosa sí se está alterando con esto? El largo de la molécula. Por tanto, eso también tenemos que analizar si va a ser bueno o malo. A veces por alterar mucho el largo se pierde la actividad. Profe, en este caso y en anillos aromáticos que tengan dos átomos distintos como el diazol. Ya, sí. Él es el mismo análisis. Por ejemplo, si usted tuviese un tiazol, tendríamos esto. Ejemplo, pues colocamos un X acá y ahí no podemos llegar y colocar ahora en esta posición, está ocupada, tengo acá y acá. Bueno, si está acá, es evidente que en este caso sí vamos a tener una conjugación electrónica, y si está acá al otro lado, no. A ver, ¿están seguros? Por ejemplo, así, podría ser ahí. Y también, entonces tienen que hacerlo caso a caso, ¿ya? Así que la conjugación tienen que analizarla caso a caso en anillos más complicados. Así que a recordar un poquito de resonancia. Bien, aquí hay un caso notable. Yo encuentro que con esto se logró una simplificación molecular brutal. Esta es la superposición de cocaína y procaína. Observen lo siguiente, en color negro es la cocaína. La cocaína tiene un sistema de tipo asa biciclo conectado por un éster al anillo de benceno. La cocaína, en la porción asa bicíclica, tiene además otro éster, pero que no es relevante para la actividad anestésica local. ¿Qué son estos? Estos anestésicos son inhibidores de los canales de sodio neuronales. Son inhibidores de los canales de sodio, y de esa manera se bloquea la conducción del impulso nervioso en los axones neuronales. Bueno, y en color rojo es la molécula de procaína.
que es mucho más simple, es nada más que una anilina con un éster y con una cadena dietil-aminoetil. Entonces es una molécula muy sencilla, pero que preserva ¿qué cosa? Preserva la distancia de este nitrógeno a un grupo polar conectado a un anillo aromático. ¿Lo ven? Entonces hay una gran similitud estructural, por eso las tengo superpuestas para que vean cómo el farmacóforo se ha preservado. O sea, si usted quiere crear un nuevo anestésico local, tiene que respetar este farmacóforo, un anillo aromático, un grupo polar, que puede ser un éster u otra cosa, y finalmente un átomo de nitrógeno básico, terciario. Bien, se ha estudiado esto y se ha determinado que en el caso de la procaína y sus congéneres, para conseguir la máxima inhibición de los canales de sodio, es conveniente un grupo de este tipo en posición para. Bueno, un grupo de este tipo, esto es una anilina, es un fuerte electrodador por resonancia y está contribuyendo a la densidad electrónica de este oxígeno. Ese es delta menos y el nitrógeno es delta más. Si tenemos un electrodador en posición para, justo acá en esta posición, se maximiza el efecto inhibidor porque tenemos un potente aceptor de puente de hidrógeno en esta posición. Si eliminamos este nitrógeno, la actividad se reduce, no se pierde completamente, pero se reduce. De hecho, en la cocaína no estaba ese grupo, ya, pero tiene actividad como anestésico local. Entonces, con un grupo dador, la actividad es máxima. Y, por ejemplo, se han creado estos derivados. Se preserva al insertar este enlace. Muy bien, la molécula es rígida y permite la conjugación. Pero si usted inserta ahí solamente un enlace simple, no hay conjugación y la actividad se pierde. O sea, es tan drástico esto que con el enlace simple la actividad se va a perder. También, si usted coloca un derivado de tipo, ¿cómo se llaman dos anillos de benceno pegados? Bifenilo. Muy bien, tenemos un bifenilo. También se preserva la conjugación completa a través de ese largo y extenso sistema, así que también tenemos que es activo. Es activo entonces este derivado de tipo bifenílico. En eso consiste básicamente entonces la vinilogía, que es diferente a la homología. Homología es insertar simplemente carbonos con enlaces sigma. Vinilogía es insertar enlaces dobles que permiten la conjugación por resonancia. Hay casos donde se ha perdido la actividad porque se altera drásticamente o bien la geometría o la distancia, afectando de esa manera la interacción con la diana farmacológica. Isoniazida, antituberculoso. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué causa la tuberculosis? El bacillus tuberculosis. Exacto, el bacilo de Koch, o sea, una bacteria. Entonces esto es un antibacteriano. Se insertó un enlace doble entre el anillo de... ¿Cómo se llama este anillo? ¿Ya? Por ahí va. Piridina. Bien, la piridina es importante para la actividad, así como este grupo carbonilo, y se inserta un enlace doble, se altera la distancia drásticamente y se pierde la actividad. Se mantiene la conjugación entre todo el sistema, entre el carbonilo y el anillo aromático. Aquí no hay un electrodador. De hecho, el nitrógeno de la piridina, ¿qué es lo que es? ¿Electrodador o electroatractor? Exacto, ese nitrógeno es electroatractor. Bueno, pero la alteración de la distancia entre el grupo polar y el anillo hace que se pierda la actividad como antibacteriano. Y llegamos a nuestra parte final ya de todas estas estrategias para modificar, que son básicamente una avalancha de conceptos. Y finalmente vamos a hablar de isosterismo y bioisosterismo, aunque por lo general hoy día se habla a secas de isosterismo. Hablamos de bio cuando conseguimos la misma actividad
biológica. Ya voy a ir aclarando esos términos, pero el prefijo bio es nada más para hacer esta distinción de que conseguimos la misma actividad biológica. Vamos aproximándonos al concepto porque es un concepto un poco abstracto. Dice que son isósteros, la definición clásica dice son isósteros átomos o grupos de átomos. Entonces ahí tenemos dos cosas. Es un concepto laxo, no es un concepto específico. Átomos o grupos de átomos, asociaciones grandes, con iguales propiedades y comportamiento electrónico. Eso es súper ambiguo, porque uno dice, iguales propiedades, ¿cuáles propiedades? Igual comportamiento electrónico, ¿qué tipo de comportamiento electrónico? Puede ser de muchos tipos. Vamos para acá. Nos vamos a aproximar primero por el criterio clásico, que es un criterio rígido. El concepto de isosterismo clásico es un concepto no farmacológico, no tiene relación con el diseño de drogas. Bien, el criterio clásico está basado netamente en criterios electrónicos y fue definido por Langmuir, que dijo que son isósteros moléculas, entonces aquí ya estamos hablando de la entidad completa, moléculas que posean igual cantidad de átomos e igual cantidad de electrones de valencia. O sea, vamos a tener moléculas isósteras. Ejemplo. Y como es un concepto tan rígido, solo va a servir para cosas bien puntuales. Estos no son fármacos, estos son gases. Entonces tenemos el nitrógeno molecular versus el monóxido de carbono molecular. Igual cantidad de átomos, por supuesto, 2 átomos en los dos casos. Igual cantidad de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos en total? Ya, tendríamos 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 10 electrones de valencia. En ambos casos 10. El segundo está polarizado, ya tiene cargas, no importa que esté polarizado porque el concepto se sigue cumpliendo. El monóxido de carbono es bastante reactivo precisamente por esta polarización. ¿Y por qué esta polarización hace que sea reactivo? ¿Qué es lo que ven como un poco anómalo acá? En esta estructura, esta no es la estructura de orbital molecular, pero es una estructura resonante, si le quieren llamar, que explica bien por qué eso es reactivo. Ahí ya el átomo de carbono y el oxígeno. ¿Y en cuál ven algo raro acá? ¿Cuál es el átomo? El oxígeno está positivo. El oxígeno está positivo, claro, y eso hace que sea súper reactivo. Muy bien. O sea, el monóxido de carbono es un electrófilo fuerte que puede ser atacado por un nucleófilo, de tal manera que el oxígeno recupera así su estabilidad en cuanto a densidad de carga y queda unido, por ejemplo, de manera covalente a la hemoglobina de la sangre, causando daño, y también a la cadena transportadora de electrones. Bien, vamos para acá. ¿Qué tienen en común estas dos moléculas? Curiosamente, esas dos moléculas tienen en común densidad parecida, constante dieléctrica parecida, solubilidad en agua parecida, etc. O sea, son moléculas con propiedades físico-químicas súper parecidas. Aquí hay solamente dos ejemplos. Vean los puntos de fusión, los cercanos que son. Y los puntos de ebullición también tremendamente parecidos. ¿Por qué? Porque son isósteros. ¿Ya? Entonces es un concepto amplio, es un concepto un poco extraño, no tiene nada que ver con isóbaros o isótopos, no confundir por favor, son isósteros. Entonces tienen un comportamiento químico similar. Vamos al otro lado, ahora la definición que nos sirve a nosotros para diseño de fármaco. Aquí nos expandimos con la definición no clásica. ¿Y cómo vamos a definir isósteros? Hay varias formas de hacerlo. Ejemplo. Podríamos definir isósteros nada más, aquí abajo, cuando dos grupos funcionales son de polaridad parecida. Ejemplo. Si usted tiene una molécula cualquiera con un grupo OH en esta posición, vamos a decir que eso es parecido a si usted tiene conectado ahí otro grupo similar, por ejemplo, un NH2. Ahora usted va a decir, pero eso es muy distinto, uno es una base, el otro no. Sí, pero los dos aportan una polaridad y solubilidad en agua considerable, entonces ambos son grupos isósteros. ¿Hay diferencias? Claro que sí. ¿Qué pasa si se protona? Ahí ya las propiedades se alteran drásticamente. Pero ¿y si es un nitrógeno no protonable? Ahí se asemeja más.
porque el alcohol no es protonable. Entonces, idealmente, si este amino no es protonable, sería un buen isóstero de polaridad del hidroxilo. Vamos acá arriba, geometría, ¿ok? Cuando dos grupos tienen hibridaciones parecidas, ángulos de enlace parecidos, tamaño similar. Ejemplo, supongamos que tenemos esto. A ver, le va a parecer tal vez un poco extraño este ejemplo. Un anillo con un grupo oxígeno y algo más. Bueno, aquí al lado podríamos tener como isóstero de ese éter un carbono con 2 átomos de flúor y luego R. Generan una geometría similar porque la hibridación de oxígeno y de carbono es sp3, ángulos de enlace muy parecidos y en tamaño son similares, aunque no lo crean, porque resulta de que flúor es muy cercano a ¿cuál átomo en tamaño? A hidrógeno. Ya vamos a explicar luego de que este tipo de sustitución además imita el comportamiento de los dos pares electrónicos del oxígeno, porque en el caso del oxígeno no olvide que tiene 2 pares electrónicos. Exacto. Y acá el carbono no tiene pares electrónicos, pero en lugar de pares electrónicos, ¿qué tiene? Flúor. Entonces, yo aquí puedo recibir 2 puentes de hidrógeno, acá también, pero a través de los flúor. ¿Se entiende la idea? Entonces, CF2, fluorometileno, es isóstero de éter. Por raro que parezca. Entonces, como pueden ver, es un concepto bastante laxo. Podríamos tener isósteros que aportan solubilidad parecida a una molécula. O sea, 2 grupos, por ejemplo, polares, que generen una solubilidad similar. ¿Un solvente orgánico podría ser? También podría ser de solubilidad en medio lipídico. Sí, esa también es una buena expansión al concepto. Ejemplo, es muy común que si tenemos una molécula con un halógeno como cloro, una molécula cualquiera con un halógeno como cloro, eso va a ser muy parecido a si tenemos ahí bromo. Ya con yodo se aleja. ¿Por qué con yodo se aleja un poco más? Pero entre cloro y bromo, la lipofilia del sistema es muy parecida. ¿Por qué con yodo se alejaría un poco más del aporte que hace cloro? ¿En qué es diferente el yodo a cloro? Ya hay algo en que cambia drásticamente. Exacto. Y el tamaño del yodo es muchísimo más grande. Muy bien. Y eso genera cambios físico-químicos en las propiedades. Otro más. Podríamos decir por acidez. Y ahí hay una pregunta que ya pronto vamos a responder. Yo puedo reemplazar un grupo ácido por otro grupo ácido. Ejemplo. Usted puede reemplazar un ácido carboxílico por otro grupo ácido, como por ejemplo un grupo de tipo sulfato ácido. Son muy parecidos, los dos liberan protón a pH 7. Ese protón se va a liberar a pH 7 y la molécula, ¿qué carga va a tener? Si libera el protón, negativa. O sea, en los dos casos generamos un anión. Ahora, ahí abajo hay una pregunta, ya es una pregunta un poco más profunda desde el punto de vista de la reactividad, que es ¿por qué no existe el isosterismo de bases? No existe el isosterismo de basicidad en química medicinal. Ya, y la pregunta es ¿por qué? Ya estamos viendo que podemos reemplazar una función ácida por otra función ácida. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de la basicidad? ¿Puede usted reemplazar una función básica por... Exacto, es muy difícil a nivel medicinal por lo siguiente, la base por excelencia... Exacto, la base por excelencia es el nitrógeno. ¿Qué otra cosa se puede protonar como lo hace un nitrógeno en medio acuoso? Prácticamente nada. O sea, esa captura protónica es muy difícil de conseguir. Usted dirá, pero hay átomos parecidos al nitrógeno, como por ejemplo un fósforo. Bueno, la verdad es que hay muy pocos fármacos con fósforo en la estructura porque fósforo es tóxico. Y aparte de eso, fósforo no se protona, solo en situaciones muy raras, ¿ya? ¿Cuándo un fósforo se puede protonar? En bases orgánicas rarísimas. Miren,
Se las voy a mostrar acá porque es una base orgánica muy interesante. Parece que en algún momento del pasado se las mencioné, ¿o no? Y las venden en páginas web de proveedores de reactivos porque son bases orgánicas fuertes. Lo habíamos mostrado, ¿no es cierto? Ya, para que no se le olvide más, a ver, ¿dónde es que estaba esto? Que era una estructura bien compleja para lograr eso. Tal cual, es una estructura súper complicada. Ahí está. Ahí está el fósforo protonable. ¿Pero por qué tiene capacidad de protonación? Porque tiene una estabilización por resonancia, pero increíble. O sea, estos 3 nitrógenos le están estabilizando por resonancia y el de abajo también. Y la molécula se pliega completamente como estas pelotas plásticas expansibles que son juguetes para niños. Por eso que ese fósforo sería una excepción. Se llama base de Verkade y el que está abajo se llama base de Schlesinger, aunque ahí en ese caso es un nitrógeno el que se protona. En el centro hay un fósforo, pero no es nada más que un puente para la resonancia. Pero aquí es el nitrógeno el que se protona. Pero este caso, el de Verkade, es raro. Un átomo de fósforo protonable, una superbase no iónica. Vean, el pKa es alrededor de 30. Que es súper básico. Y capacidad para formar puentes de hidrógeno. Capacidad para formar puentes de hidrógeno, entonces, también permite formar o generar isósteros. Ejemplo, algo bien puntual, recién lo estábamos viendo. Supongamos que tenemos un carbonilo que puede ser aceptor de puente de hidrógeno, lo podemos reemplazar por cualquier otra función de tipo carbonilo que tenga algo en otra parte. Acá, por ejemplo, un éster, un éter, etc. Sigue habiendo un oxígeno capaz de ser aceptor de puente de hidrógeno. O bien, podríamos tener que eso puede ser reemplazado por una función de este tipo. Entonces acá voy a poner R. Y preservamos uno de los brazos para recibir un puente de hidrógeno. ¿Cómo se llama esta función de acá abajo? Cuidado, amina es cuando el nitrógeno es sp3. Ya esto tiene un enlace doble acá. Amida es cuando hay carbonilo nitrógeno. O sea, si por ejemplo acá el X fuera nitrógeno, eso sería una amida. Pero esto con el enlace doble es una imina. Exactamente. También es isóstero de carbonilo como aceptor de puente de hidrógeno. Entonces la capacidad para formar puentes de hidrógeno nos puede generar isosterismo. Y con eso podemos generar un sinfín de fármacos, nada más que cambiando pequeños grupos funcionales. Vamos a ver un ejercicio de aplicación. Miren, dice fluoruro e hidroxilo. Son parecidos en sus propiedades. Tienen distinto número de átomos. Veamos acá en el centro primero. Fluoruro e hidroxilo son 2 aniones. Son 2 aniones duros. Son 2 aniones de alta dureza. Tienen distinta cantidad de átomos. O sea, cuando digo que son duros es que no son polarizables. Muy poco polarizables porque son pequeños. ¿Pero qué tienen en común? Igual cantidad de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia? 8 electrones de valencia en cada caso. Tienen semejanza en sus propiedades químicas. De la misma manera, si nosotros expandimos esta idea, podemos decir que estos son átomos isostéricos, pero ya sabemos que es muy difícil reemplazar nitrógeno porque fósforo añade toxicidad al compuesto. Arsénico más aún. Antiguamente habían fármacos con arsénico que eran antibióticos, pero se dejaron de usar por razones obvias. Y si tengo un catión, también un nitrógeno positivo sería isóstero de un fósforo positivo. Oxígeno es isóstero electrónico de azufre y de selenio. Casi no hay fármacos con selenio porque también esto es un metaloide y se traduce en toxicidad. Pero oxígeno y azufre son buenos isósteros en capacidad angular, en pares electrónicos, pero difieren en algo.
oxígeno y azufre. ¿En qué difieren? A ver, en los dos casos ya tenemos que estar en el mismo grupo, pero el azufre es Más grande. exacto, es muchísimo más grande que el oxígeno. Y metabólicamente, no olviden nunca que los azufres algunas veces son alergénicos. Y por otra parte, los azufres también son oxidables. O sea, este azufre que ustedes ven ahí se puede oxidar a sulfóxido, con un doble enlace con oxígeno. Ya metabólicamente, entonces podría haber problemas. Ahí está el problema de por qué son tan susceptibles a oxidación, especialmente en ADN. El azufre es susceptible a oxidación en el cuerpo, sí. Bien, tenemos también esta pequeña tabla llamada tabla de Grimm que nos muestra agrupaciones isoelectrónicas, o sea, son columnas de grupos que son isósteros, nada más que porque tienen igual cantidad de electrones de valencia. Es un concepto bastante limitado, pero es para mostrar algunas cosas, como por ejemplo, que si de repente usted tiene un nitrógeno que no es protonable, electrónicamente se puede reemplazar por su equivalente CH. Oxígeno se podría reemplazar por un NH o un CH2. Insisto, en el caso de los nitrógenos, siempre que sea no protonable, porque si pasamos de algo neutro a algo positivo, está cambiando drásticamente sus propiedades. Un flúor lo puede reemplazar por un OH, por un NH2 no protonable o por un metil. Son parecidos ¿en qué? En cantidad de electrones, en tamaño también son parecidos. Y esta última es nada más que la tabla de referencia, ¿ya? Porque eso no vamos a tener obviamente ese tipo de agrupaciones en un fármaco. un ácido fluorhídrico, un átomo de neón, eso no va a estar, ¿no es cierto?, en un fármaco. Muy bien. Perfecto, ya. Vamos acá a las ampliaciones que hizo Erlenmeyer sobre este concepto. Y se encontró que hay otros grupos que no tienen correlación en cuanto a cantidad de electrones de valencia o incluso en tamaño, como veíamos recién, pero son muy parecidos. Ejemplo, los pseudohalógenos. Cloruro, cianuro, tiocianato son muy parecidos entre sí. ¿Pueden haber fármacos con cianuro en la estructura? La verdad es que sí hay, ¿ya? O sea, si usted tiene un fármaco que tiene un cloro, algo parecido ahí podría, que no sea, ¿no es cierto?, otro halógeno, podría ser un cianuro, un CN. ¿Ya? Y sí, hay fármacos, particularmente hay antidiabéticos que tienen ese grupo dentro de la estructura. Tiene que ser metabólicamente estable, ¿no es cierto?, que no se corte eso ni se libere al plasma, porque si no sería tóxico, ¿no es cierto?, el cianuro. ¿Ya? Tiocianato también es un grupo isostérico que puede reemplazar a los anteriores. Por otra parte, como el azufre es grande, se ha visto que un isóstero de azufre, y esto es raro, por eso estos son los ejemplos que tienen que retener de memoria, un azufre puede ser reemplazado por un enlace doble. O sea, un átomo puede ser reemplazado por dos átomos de carbono conectados con enlace doble. Eso explicaría, por ejemplo, esto que está aquí abajo a la derecha. Dice isosterismo sulfuro vinileno. De hecho, el azufre es, o mejor dicho, el tiofeno completo que está acá, este tiofeno es muy parecido al benceno. ¿En qué? En tamaño, los dos anillos son muy parecidos en tamaño, y este azufre también es poco, digámoslo así, polarizable. Está muy entregado al par electrónico de la resonancia. Los dos son tremendamente aromáticos. De la serie de 3, o sea, cuando tenemos con azufre, con oxígeno y con nitrógeno, el más aromático de todos es con azufre. O sea, si están buscando reemplazar benceno por algo que sea muy parecido en el concepto de aromaticidad, el más aromático es el tiofeno y el menos aromático es el furano. El furano es el menos aromático de la serie. De hecho, el furano es un anillo un poco extraño, de hecho es bastante reactivo en algunos casos, es bien polar también el furano, al igual que el pirrol al lado, pero es el menos
aromático. Entonces, si yo estoy buscando un pie stacking fuerte, no voy a pensar en este como mi primera elección. Tendría que pensar, si es que no puedo poner benceno, tendría que poner un tiofeno, si es que estoy buscando un pie stacking eficaz, porque este es el más aromático de la serie. Bueno, y vean qué curioso entonces, un azufre genera más o menos el mismo tamaño y propiedades de aromaticidad que 2 átomos de carbono. Vamos acá. Y eso nos lleva finalmente a estas otras equivalencias de anillos. Vamos para acá. Donde, primer caso, dice un benceno y una piridina. ¿Qué criterio se está aplicando ahí? Nada más que el criterio CH-NH. Igual cantidad de electrones de valencia, igual que acá, oxígeno, azufre, igual cantidad de electrones de valencia. Oxígeno, NH, igual cantidad de electrones de valencia. Ahora, aquí, ojo, cuidado, que estos serían isósteros en cantidad de electrones de valencia, pero el primero es solamente aceptor de puente de hidrógeno y el segundo pregunta, ¿es aceptor y dador o solo dador? Muy bien, el pirrol es solamente dador. Dador de protón. No puede aceptar. ¿Por qué no puede actuar como aceptor? Claro, eso, ¿no es cierto? Es porque eso está súper deslocalizado en la resonancia interna del anillo. Pero el oxígeno, algo me decía lo mismo, pero es que el oxígeno tiene 2. Entonces siempre va a tener un par para poder actuar como aceptor de puente de hidrógeno. Muy bien. Ya, vamos a los últimos ejemplos. Dice ahí criterios no clásicos, isosterismo de polaridad. ¿A qué nos referimos con isosterismo de polaridad? Nos referimos a que necesitamos tener, por ejemplo, un átomo electronegativo, un delta menos que se polariza, por ejemplo, por resonancia. O sea, cuando tenemos un carbonilo, la pregunta es, ¿por qué puedo reemplazar el carbonilo que mantenga esta polaridad hacia el oxígeno por cualquier otro derivado de carbonilo? El primer caso sería un éster, un tioéster, ¿qué sería el que sigue? Amida, muy bien. ¿Y este cómo se llama? Nitrilo. Ahora, el que tiene la polaridad negativa acá es el nitrógeno. Pero pregunta, ya, tiene la polaridad, pero ¿son isósteros angulares? No. No, ahí ya no aplica el concepto de isosterismo angular. Es solamente isosterismo de polaridad, ¿ok? Pero en cuanto a ángulo, son muy distintos. Así que si este actuaba en un ángulo específico recibiendo un puente de hidrógeno, capaz que esto lo pierda porque ahora tiene una geometría lineal. Y si no podemos reemplazar por otro carbonilo y necesitamos colocar otro grupo diferente, un poco más grande, tendríamos los casos de aquí abajo. ¿Por qué más grande? Porque tiene azufre. Entonces tendríamos que, en vez de carbonilo, ¿cómo se llama esta función? Esto no es un carbonilo, pues es un azufre ahí, ¿ya? Ya, eso es sulfóxido. Ya. Y cuidado, miren, porque el carbonilo y el sulfóxido son isósteros de polaridad, pero de nuevo no son isósteros, por ejemplo, de hibridación. El carbonilo es sp2 trigonal plano. El ángulo es... ¿Cuánto es el ángulo? Cuidado. 120. 120. El sulfóxido no tiene 120. ¿Por qué? Por el... Muy bien. El sulfóxido es sp3. Hay un par electrónico que no está dibujado ahí. Es sp3, es azufre. Y por tanto el ángulo en ese caso se distorsiona. Va a ser cercano a 109, pero no el mismo valor. Lo más probable es que sea menos que 109. Cuando sobran pares electrónicos, los ángulos tienden a contraerse. Ya, vamos al siguiente, aquí al lado. El que está aquí al lado, ¿qué es lo que es? Esto ya no es sulfóxido. Ya tiene 2, así que tiene otro nombre. No hay problema. Claro, tampoco es disulfóxido, sino que sería sulfona. Ya, y ahí en la sulfona es evidente que esto es
tetraédrico, sp3. Ya, este es tetraédrico. Vamos al siguiente. Si el anterior era sulfona, y esto tiene un amino acá, esta es una sulfonamida. Y todos esos entonces son isósteros de polaridad. ¿La sulfonamida se protona pH 7? ¿Genera carga positiva? El nitrógeno tiene un par electrónico, pero la respuesta es no, porque los oxígenos son electroatractores muy poderosos, ¿ya? Por resonancia imposible. De hecho, las sulfonamidas, cuando el grupo R es un atractor electrónico, las sulfonamidas pierden este protón y pueden ser isósteros de... ¿De qué grupo que entrega protón? De un ácido carboxílico, exactamente. Va a ser isóstero muy bien de ácido carboxílico cuando R es un electroatractor que por lo menos hace que el pKa de ese protón llegue a ser cercano a 5. Dice acá otros agrupamientos isostéricos, o sea, estos tres que están acá son similares entre sí. Ya, esos que están ahí están los nombres. El primero dice tiourea, porque no es una urea propiamente tal, sería urea si es que en vez de azufre fuera... cuidado, urea es con oxígeno, ¿ya? Si fuese oxígeno sería urea, pero como hay un azufre, tiourea. El segundo que está acá dice N-cianoguanidina. Ahora alguien va a decir... ¿Por qué darse la molestia de colocar un grupo nitrilo, ciano, ok, es sinónimo? ¿O por qué darse la molestia, en este otro caso, de poner un grupo nitro? ¿Por qué no simplemente, estamos diciendo que son isósteros, ya todos estos grupos, ¿por qué no simplemente, por ejemplo, voy a dibujar acá, en vez de un CN o en vez de un nitro, simplemente un protón, que es más pequeño, más simple, hay economía atómica ahí? Entonces, si tenemos un protón y acá tengo CH2, ¿no es cierto? Un protón. Desde el punto de vista del tamaño, incluso se asemejan más entre sí estos dos. ¿Por qué colocar estos grupos tan exóticos? ¿Okay? El grupo ciano o nitrilo y el grupo nitro que estaba acá. ¿Por qué tuvieron que colocar? Recuerden que esta es nuestra como partida, la tiourea. Pregunta, la tiourea, ¿qué me pueden decir ustedes de este fragmento? ¿Va a estar neutro o positivo a pH 7? El azufre igual es electroatractor. ¿Sí? Es como un oxígeno. ¿Ya? Entonces debería estar cargado no con neutro. Va a estar neutro. Muy bien, porque el par electrónico de este está en resonancia y el del otro también está en resonancia hacia el azufre. Entonces, mucho cuidado. Las ureas o tiureas siempre están neutras a pH 7. Si usted, en cambio, tiene esto así o así, ya, aquí ya pasamos a tener la función guanidina sola. Y la función guanidina tiene pKa 12. O sea, esto estaría protonado. Y acá ya no sería una guanidina, ¿ok? Sería una cetena aminal. Y en este caso, este aminal cetena con el doble enlace también se podría protonar en alguno de los nitrógenos. Para evitar eso... Exacto. Para evitar eso se coloca nitrilo y nitro. Ya, que son electroatractores, muy bien, electroatractor y electroatractor. Y son tan electroatractores, de hecho son dos de los grupos más electroatractores que existen. Ellos tienen lo que se llama una constante de Hammett superpositiva. Sigma es la constante de Hammett, y eso lo vamos a estudiar en CUSAR, lo vamos a ocupar. Son de los grupos más electroatractores que hay, tanto así que le roban la basicidad por completo al grupo funcional al cual usted lo conecte. Entonces, si usted conecta nitro o nitrilo a un grupo básico, desaparece la basicidad completamente. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de por qué teníamos esos grupos ahí. Y si solamente lo que nos interesa es el tamaño, reemplazar un grupo parecido a otro por tamaño, tenemos varios ejemplos ahí. El primer caso, hidrógeno, similar a flúor. Son los únicos dos que son parecidos en tamaño de toda la tabla periódica. ¿Se acuerdan de los valores?
habíamos visto los valores en algún momento de radio atómico cuando vimos puente de halógeno, cuando vimos interacciones intermoleculares. No sé dónde tengo acá interacciones intermoleculares. En algún momento mencionamos los radios. Acá. Miren. Claro, ahí tenemos la diferencia. ¿Okay? Un 30 y tanto % de diferencia en tamaño. Son los únicos dos que son similares. En angstrom, por supuesto, 1.06 y 1.4 angstrom de radio atómico. Ya es bueno de repente ver ese tipo de valores, ayuda a dimensionar las cosas. Así que podríamos reemplazar un metil por un trifluorometano. ¿Okay? Entonces son parecidos en tamaño. Y acá tenemos esta otra agrupación, podríamos reemplazar un oxígeno por un CF2. No solo porque son parecidos en tamaño, sino porque ambos son aceptores de puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado de esto? Ya, el oxígeno tiene dos pares electrónicos que pueden aceptar puente de hidrógeno y el carbono tiene dos flúors que también pueden aceptar puente de hidrógeno. Es como que los flúores están sustituyendo a... muy bien, claro, exactamente. Por eso que son isósteros, tanto de tamaño como de capacidad aceptora de puente de hidrógeno. Ya, entonces algunos pequeños ejemplos de aplicación. El caso de ibuprofeno y flurbiprofeno. Todo el mundo ha tomado ibuprofeno alguna vez en su vida. Es un AINE, es un antiinflamatorio y además antifebril. Lo único que se hizo acá fue, primero, todo este grupo que está aquí abajo. A ver, ¿cómo se llama todo esto? Isobutil. Ya, muy bien. Entonces tenemos un grupo ahí de tipo isobutilo. Tiene 4 átomos de carbono, un grupo ramificado. Y por tamaño se puso algo un poco más grande, pero compactado, como lo es otro anillo de benceno. Directamente entonces tenemos un isosterismo nada más que por tamaño. Y no solo eso. En lo otro que son parecidos, que los dos son sistemas lipofílicos. Y luego se reemplazó esto de acá, que era un hidrógeno, por el átomo de flúor, para aumentar la electrofilia y que tenga un mejor enlazamiento electrónico a las ciclooxigenasas, que son las enzimas que son inhibidas por este tipo de estructura. O sea, siempre que vean moléculas de este tipo, derivados de este ácido, este es un ácido propanoico, porque tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Derivados de ácido propanoico son inhibidores de las ciclooxigenasas, son AINES. Son antiinflamatorios no esteroidales. Profe, una consulta. El ejemplo anterior, ¿cómo anda como el S50 o la actividad biológica de esos dos? En el caso del flurbiprofeno, les aseguro que tiene un mejor IC50. Por tanto, un IC50 más alto o más bajo. Más bajo, no sé, muy bien. Un IC50 más bajo, excelente. ¿Y por qué no? Porque este yo nunca lo había escuchado. No todos están en el mercado o algunos se van retirando del mercado. ¿Ya? Así que hay muchos AINES, hay muchos. Hay uno que se retiró, por ejemplo, que era selectivo por la ciclooxigenasa 2, que era el... no logro recordar el nombre en este momento. El rofecoxib. El rofecoxib llegó al mercado, era selectivo por la ciclooxigenasa 2, por lo tanto no producía úlcera, pero producía daño cardíaco. Entonces, claramente se tuvo que retirar porque hubo casos graves. Ahora el que está como de moda es el celecoxib. Es muy bueno, es muy eficaz para dolores de muela, dolores fuertes, el lumbociático y todo eso. Yo tenía entendido que eso es para otro tipo de dolores. En realidad, técnicamente es cuando hay... expresión de la claro, cuando se expresa la ciclooxigenasa 2 en procesos inflamatorios crónicos es muy bueno. Pero si no hay mucha expresión de la ciclooxigenasa 2, ahí no van a ser tan eficaces. Ya que sería algo más agudo. Ya, por ejemplo, me pegué con el martillo. Entonces ahí no hay tiempo para toda esa síntesis crónica de mayor isoforma de ciclooxigenasa 2. Claro, ahí convendría una simple aspirina o algo así. El celecoxib se usa bastante en artritis reumatoide. Sí. Es un proceso crónico, es un muy buen ejemplo de proceso crónico. Gracias. Sí. De venas. Perfecto, miren. Y ahora acá, isosterismo basado en la acidez. Y aquí tenemos que
Lo único que necesitamos es un grupo que pueda entregar un protón y por tanto quedar con carga neta negativa, APH 7. O sea, necesito por lo menos algo que sea tan ácido como un ácido carboxílico que tenga un pKa parecido a 5. Y tenemos todas estas agrupaciones raras. El primer caso tenemos un sulfato ácido que libera el protón. Vamos marcando el protón ácido, ese protón va a ser liberado. Después, siempre y cuando el R sea electronegativo, si el R es electronegativo, este grupo R de acá, el protón sale. ¿Cómo se llamaba este grupo? Sulfona. Bien, sulfonamida. Perfecto. Acá tenemos otro ejemplo donde hay dos protones, o sea, hidroxilamida. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál podría ser el átomo más ácido de la estructura y por qué? Recuerden que al entregarse el protón se va a generar una carga neta negativa, ¿ya? Y de ahí hay que preguntarse, y dicha carga neta negativa, ¿hay alguna posibilidad que la estabilice de alguna forma? O sea, el oxígeno de los H es un electroatractor. Bien. Que podría estabilizar la... Exacto, eso va a generar una estabilización extra, o sea, como tenemos un electroatractor, estabiliza el anión, y el anión, cuando se forma, además se estabiliza por resonancia hacia el carbonilo. Entonces ahí hay dos factores. Si la amida no tiene el OH, por ningún motivo pierde protón. Las amidas son neutras. ¿Recuerdan eso? Son neutras, no se protonan. Y aquí abajo están los casos más exóticos de isosterismo que van a encontrar. Mucho cuidado, porque cuando uno ve un anillo, uno no tiende a pensar que un anillo se va a ionizar. Tenemos triazol. Este es triazol. Por tanto, ¿cómo se llama el que sigue? Sí, bien. Tetrazol. Perfecto. Este es un hidroxi, porque tiene un grupo OH, isoxazol. ¿Cómo se llama el anillo de 6 con un solo oxígeno? Es parecido, pero lo que pasa es que acá el oxígeno... Carbono y con doble enlace se va como, ¿no? Claro, cuando hay, si es que hubiese otro carbonilo sería una quinona, muy bien. Ya, pero muy bien. Ya, esto es un dihidropirano. En este caso en particular, este pirano tiene un carbonilo electroatractor, tiene un OH que es electronegativo, y por tanto ese protón del OH es el protón ácido. Y la carga negativa, ¿cómo se puede estabilizar? Bueno, ahí la verdad es que el tema de la resonancia no es tan claro, porque la carga, si es que uno traza la resonancia de acá hacia adentro del sistema, no tengo forma de llegar al carbonilo. Pero sí podemos decir que el carbonilo, por efecto inductivo, aumenta la acidez, lo mismo que este oxígeno de acá abajo. Ah, y acá en el isoxazol, ¿cuál es el protonácido? También del OH. En el tetrazol, el protón del NH. Y lo mismo en el triazol. Así que son casos bastante raros. A ustedes dirán, ¿para qué complicarnos la vida si con un ácido carboxílico basta? ¿Ya? Bueno, porque resulta de que a veces se buscan interacciones adicionales. Me explico. Con un ácido carboxílico usted va a lograr generar un anión que puede ser aceptor de puente de hidrógeno. ¿Qué otra interacción puede hacer el carboxilato? Muy bien, entonces con un carboxilato tenemos esas dos posibilidades. Con el carboxilato podemos hacer puente de hidrógeno como aceptor. Puente salino. Pero hay algo que no puede hacer y que sí lo pueden hacer los tres primeros. Exacto. Los tres primeros que están acá. Estos tres primeros. El último no, porque este es diferente, ya no es tan aromático como los otros, a pesar de que sí este oxígeno entrega el par electrónico. Los tres primeros pueden hacer fuertes pi stacking. Así que sí. ¿Ha probado con eso variar en vez del derivado del ácido benzoico como derivado? No, todavía no. Podríamos intentar y ver qué es lo que pasa. Sí, claro. Por ejemplo, Como con el triptofano.
Claro que sí, no, si se podría, pero lo único sí que conectar eso en vez de un ácido, Es más difícil. exacto, eso añade una complicación sintética adicional. Algún Po- building block. De todas maneras, se podría hacer el intento, por supuesto. Entonces ahí tenemos de los grupos más raros, yo creo que eso sería lo más extraño que van a ver de isosterismo. Ahí está la explicación por qué son ácidos. Ojo, esos anillos nunca se protonan, esos anillos se deprotonan, quedan con carga negativa que estabilizan por resonancia. Así que cuidado con después pensar de que son bases que se van a protonar, porque no tienen comportamiento dual, solo son ácidos, anillos nitrogenados ácidos. Así que no confundir. Y esto último es nada más que decir que cuando tenemos ciertos grupos que forman puentes de hidrógeno, podemos reemplazarlos por otros grupos parecidos en geometría, capaces de formar puentes de hidrógeno. El primer caso que tenemos acá es un anillo sencillo que puede ser tanto dador como aceptor de puente de hidrógeno, y este tipo de sistemas, que es común en cierto tipo de fármacos, se llama catecol. De donde venía, por ejemplo, el concepto exacto. Ya, ¿cuál catecolamina conocen ustedes? La dopamina, la norepinefrina. Ya, entonces, que eran así. Ejemplo, la norepinefrina, acá tenía... Dopamina sería hasta ahí. Si arriba con el OH era. Exacto, con el hidroxiloquiral era la norepinefrina. O sea, una catecolamina. Muy bien. Entonces, vean que ¿cómo se llama este súper famoso? Hay imidazol. No. Ya hay con el Benzimidazol. exacto. Benzimidazol. Porque también tiene dos nitrógenos, dos átomos capaces de aceptar o al menos uno donar puente de hidrógeno. No olviden que este protón que está ahí es un protón tautomérico. Puede estar en los dos lados. Exacto. Por transferencia protónica puede estar abajo o arriba. Salta de un lado para otro. Este sistema también lo mismo, como semiquinónico, por así decirlo, también tiene dos aceptores de puente de hidrógeno. Lo mismo en este último caso, la única diferencia es que hay un nitrógeno, o sea, esto es una lactama, que es lo que es una amida cíclica, ¿ok? Con el otro OH dentro de la estructura. Bien, para concluir, solamente entregar ahora este concepto que dice ahí bioisosterismo. ¿Por qué bio? ¿De dónde venía bio? Bueno, dice ahí las dos definiciones formales. Bioisósteros son aquellos compuestos que cumplan alguna de las definiciones de isosterismo y posean el mismo tipo de actividad biológica, que se preserve la actividad biológica. Otra definición dice grupos o moléculas que tienen propiedades físicas y químicas semejantes y que producen efectos fisiológicos aproximadamente similares. O sea, nos parecimos ya ahí al efecto, aunque no necesariamente igual. Entonces ahí hablamos de bioisosterismo, cuando se cambia un grupo por otro y el efecto biológico se preserva o es parecido. Bueno, recién veíamos que en el caso particular del isobutil con el benceno pasarían a ser bioisósteros porque tienen propiedades de lipofilia similares y generaron un efecto biológico similar. Así que ahí es nada más que refinar el término, es una cuestión de concepto esto, ¿ya? Entonces, pregunta, en el primer caso ahí, dice isosterismo NCH. ¿Se altera alguna propiedad drástica de la molécula, como por ejemplo la basicidad? Estoy preguntando por este primer ejemplo. Ya. ¿Se altera la basicidad del compuesto al hacer este sutil cambio? No, Ya, muy bien. ¿Por qué no se altera? porque el nitrógeno no es protonable. Exacto. El primer caso no es protonable. De hecho, ¿cuál es el nombre de la función nitrógeno conectado a un enlace doble? Ya no es solo amina, ¿ok? Ese no es una amina común y corriente porque el enlace doble hace de que pierda basicidad. Y no solo eso, todo este anillo es electroatractor. Hay dos nitrógenos acá, tenemos este carbonilo, esto es súper electroatractor. Esto se llama, con un enlace doble ahí, enamina.
Así que ese no es básico y por tanto ahí se hizo un isosterismo electrónico donde se cambia nitrógeno por un CH. Lipofilia similar en ambos casos. Obviamente el de la derecha es un poco más lipofílico al tener CH en vez de nitrógeno. Segundo ejemplo, procaína. Cambia el oxígeno por el nitrógeno. Exacto. Oxígeno y nitrógeno son parecidos en tamaño. Sí, son parecidos en tamaño, son del mismo periodo. Ahora alguien dirá, pero uno es aceptor de puente de hidrógeno, el otro es dador, técnicamente hablando. Pero claro, este no es el grupo importante. Recién veíamos que el grupo importante en los anestésicos locales es este. Ese es el importante, ese es el aceptor importante. Además, en el caso de este nitrógeno, esto no es protonable, es una amida, ¿ok? Esto es un éster. La otra diferencia, este isosterismo... Cambia el tiempo de vida medio, sí. Exacto. Ya, este isosterismo hace que uno de los dos sea más estable metabólicamente. ¿Cuál es más estable? El de la derecha. Muy bien. La procainamida, exacto. La procainamida es mucho más estable que la procaína porque los ésteres se rompen más rápido metabólicamente hablando que las amidas. Las amidas se rompen lentamente. Vamos ahora a este anticonvulsivo. Tenemos dos ahí. Primero dice oxazolidinadiona versus hidantoínas. Solo se cambió un oxígeno por un NH. ¿Genera eso un cambio en la basicidad del compuesto? Ya, tampoco, porque el nitrógeno acá está dentro de una estructura de tipo urea cíclica. ¿Ok? Como hay otro oxígeno, se llama hidantoína. No es protonable. Este oxígeno entonces tiene un tamaño y propiedades de polaridad similar al otro, así que son isósteros. Vamos al siguiente. ¿Sí? Sí, claro que sí. Si es que no es relevante, no hay problema, pero si acá, ahora en vez de tener un aceptor, tenemos un dador y eso lo altera todo, claro, no serviría. Ahí hay que ver la interacción con el target. Supongamos que en el target hay que fuera muy relevante y hay, por ejemplo, una tirosina. Si hay una tirosina, problemas, porque si hay una tirosina ahí, habría que ver si es que este se puede adaptar de tal manera que quede así la tirosina. Para que ahí pueda ser el puente de hidrógeno, pero como dador en vez de aceptor. Habría que hacer el estudio ahí, ¿no es cierto? Pero de momento son isósteros electrónicos, ya y son bioisósteros además. Profe, el OH igual es rotable. Sí, claro, este enlace es rotable, este enlace es rotable, claro. ¿Debería no afectar tanto? En teoría, claro, no debería afectar drásticamente, hay que hacer el análisis. Muy bien. Ahora si fuera un enlace rígido, ahí sí. Cuando el enlace es rígido, menos chances de acomodamiento. Siguiente ejemplo, tenemos una base cíclica. ¿Cómo se llama este tipo de bases que forman parte de material genético, de fármacos antineoplásicos? Son estos dos anillos. Ya, esta es una pirimidina fusionada a un imidazol y todo el sistema se llama... hay un hidróxido arriba, pero el sistema, la base es una purina. La purina, tenemos el sistema pirimidina, imidazol, todo el ciclo purina. Bien, esta purina, ya llamada hiposantina, se le cambia el hidroxilo por SH. Ahí al lado está seimercaptopurina. Entonces también isóstero de, en este caso es isóstero angular, isóstero de polaridad, pero no de tamaño. Ya acuérdense que el azufre es considerablemente más grande. ¿Cuál de los dos va a tener mayor metabolización? El azufre, porque los azufres ya vemos que se oxidan hepáticamente extensamente. Así que sí va a tener mayor metabolismo oxidativo. Seimercaptopurina. Así que ese sí, isóstero. A la izquierda está el uracilo. Bueno, eso no es fármaco, ¿ok? El uracilo no es fármaco. Y a la derecha está el 5-fluoruracilo. ¿Qué tipo de isosterismo es este? Un protón. De tamaño. Tamaño, perfecto. Ya, ¿por qué el de la derecha sí es fármaco? En algún momento del pasado hicimos una mención de esto, tal vez un poco rápido, superficial, pero este simple cambio porque el uracilo es una base nitrogenada para sintetizar RNA.
¿cómo se llama? ¿Ya? Los halógenos penetran y interactúan con el backbone. El puente de halógeno es con el backbone. Ya el flúor no hace puente de halógeno. Ya, pero miren, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que el uracilo, aparte de que se sintetiza RNA con uracilo, a partir del uracilo se crea timina, porque hay una enzima que corta acá y en esa posición coloca metil. Y así pasamos a tener timina, que es necesaria para la síntesis del ADN. Y este otro inhibe ese proceso. ¿Por qué? Habíamos dicho en el pasado que este proceso de cortar y pegar un grupo metil acá era imposible. Por tanto, este es un inhibidor de la síntesis de ADN. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no podemos cortar y pegar un metil en este caso de acá? ¿Por qué no podemos cortar el enlace carbono-flúor? Exacto. Ese enlace es muy fuerte energéticamente. Es un enlace fuerte. Es un enlace de alta energía. No se va a cortar enzimáticamente, no va a ocurrir. ¿Okay? Va a quedar unido y por tanto inhibe la enzima de manera competitiva. Isosterismo basado en la acidez. Acá está. Cuando X es un simple ácido carboxílico, ese es el fármaco indometacina, un AINE. Tenemos un AINE, o sea, de un derivado, ¿no es cierto?, de ácido carboxílico en esta posición. Acá, ¿cuál era el protonácido? Oxametacina. Hay dos protones, pero ¿cuál es el ácido? Bien, ese sería el protón ácido. Tercero, ¿cómo se llama este ciclo? Perfecto. Tetrazol libera el protón ácido. Y en los tres casos tenemos que son antiinflamatorios equivalentes. Se preserva la función ácida. Es muy importante tener una función ácida para tener un AINE.